Buenas tardes, que Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta prédica, que es la prédica presencial que se realizó el 17 de septiembre de este año. Eh, el título de la prédica del día de hoy se llama La sexualidad divina, y vamos a orar antes para poner esta enseñanza en las manos del Señor, para que Él nos dé la revelación y entendimiento para el mensaje. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar, Señor, nuevamente reunidos en tu nombre. Gracias, Padre del cielo, porque la Escritura dice, Señor, que la palabra, Señor, es una lámpara para nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino. Y el día de hoy te pedimos, Señor, que la palabra nos alumbre, Señor, en la revelación acerca de cuál es el plan tuyo, Señor, con la sexualidad divina, que es el título de esta tarde. En el nombre de Jesús venimos, Padre del cielo, declarando la palabra que dice, Señor, que cuando dos o más estemos reunidos en tu nombre, que tú estarás y estás en medio de nosotros. La palabra también dice en Lucas 12:12, porque el Espíritu os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Y yo te pido, Señor, en mi caso, que me pongas palabras de sabiduría, que sea el Espíritu Santo el que hable. Yo renuncio a toda sabiduría humana y declaro que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, venimos pidiéndote que el Espíritu Santo nos ministre, Señor, a todos los que estamos viendo y escuchando la enseñanza del día de hoy, y quita de nosotros, Padre del cielo, toda interrupción, toda distracción. Y yo ato en el nombre de Jesús todo espíritu contrario. El Espíritu Santo de Dios queda inoperante y totalmente inactivo, mudo, sordo, ciego, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, la palabra de Dios dice también que va a derrotar a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. En el nombre de Jesús yo vengo, Padre del cielo, pidiéndote, Señor, que pongas, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, tus ángeles alrededor nuestro, protegernos. A cada uno de los que estamos escuchando, Señor, este mensaje, cancelamos toda represalia y venganza del enemigo en contra nuestra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, la primera filmina está escrita, el título de la sexualidad divina, sobre una foto de tierra de color rojizo o rojo, ¿verdad? Y eso tiene una razón de ser. La palabra de Dios dice que el primer hombre que Dios formó no fue producto de una relación sexual de una mujer con un hombre, sino que fue hecho de la tierra, del polvo de la tierra. Y hoy vamos a ver que la Biblia dice que fue Adán hecho de tierra de color rojizo. Y de hecho la ciencia respalda la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y aquí podemos ver en el libro de Génesis 2, versículo 7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces podemos ver en este cuadrito, ¿verdad?, elementos químicos en nuestro cuerpo que se encuentran en la tierra. Y bueno, de acuerdo a lo que se puede investigar, el ser humano tiene por lo menos de 14 a 16 elementos que componen el cuerpo humano, y en su gran mayoría, como podemos ver aquí en el gráfico o en este cuadrito, ¿verdad?, estamos compuestos de oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y generalmente, bueno, yo, para acordarme, generalmente me acuerdo de estos elementos con la palabra CHON, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Obviamente aquí no está en el orden que aparece, porque porcentualmente hay más oxígeno que carbono en la composición del cuerpo humano. Y aquí vemos, ¿verdad?, los componentes en menor porcentaje de elementos que están presentes en la Tierra. Porque la Biblia dice que cuando el hombre deja de respirar, se convierte en polvo y regresa a la tierra de donde fue tomado. Entonces, esa es la razón por la cual la foto inicial es tierra de color rojiza, porque la Biblia dice
Por ejemplo, el nombre del primer hombre que Dios hizo y formó de la tierra, que es el nombre es Adán, que corresponde en la concordancia Strong a la H120, Adán, significa hombre y humanidad. Y la Biblia dice que la raíz etimológica de este nombre en hebreo proviene de la H119, que también se escribe parecido con con las mismas consonantes, ¿verdad? Y significa tierra de color rojiza, tierra de color rojiza. Por eso Adán se llama Adán. Ahora, la pregunta sería, si Dios hizo el primer hombre de la tierra y lo formó como un adulto, porque eso es lo que dice la escritura, podríamos decir que Adán no tuvo niñez, no fue un bebé que creció, ¿verdad? Y posiblemente tampoco tenga ombligo, a menos de que el Señor haya querido ponérselo por una cuestión ornamental, porque él no tuvo cordón umbilical, él no fue nacido de una mujer, sino que Dios lo hizo, lo formó, ¿verdad? Como dice en el libro de Job, como cuajado, como con un queso, ¿verdad? Dice la escritura. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Dios se hizo el primer hombre de la tierra, del polvo? ¿Por qué no siguió haciendo más hombres y mujeres de la tierra? Bueno, podemos ver, ¿verdad? Que lo pudo haber hecho. Se hizo el primero, podía haber seguido haciendo, ¿verdad? Pero ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que Dios hizo dos géneros, el masculino y el femenino. Y Dios sacó de la costilla de Adán a la mujer, lo sacó de su mismo cuerpo. Porque ahora vamos a ver que eso es una tipología de la iglesia, que es la esposa del Cordero, ¿verdad? Que sale de Dios y regresa a Dios. La Biblia dice que la relación de matrimonio entre un hombre y una mujer es una tipología de la relación que Dios quiere tener con el ser humano. Eso lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en la prédica. Entonces Dios, dice la escritura que Dios hizo a la mujer para que sea la ayuda idónea, y en la traducción se puede también entender como el complemento idóneo, ¿verdad? Para que se complementaran. Ese es el plan de Dios, que sean géneros diferentes, que se complementen, como una llave con una cerradura, y ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Que eso es una analogía válida de acuerdo a lo que dice la escritura. Entonces, el pacto que Dios establece del matrimonio entre un hombre y una mujer, eh, el objetivo de Dios con ese pacto, ¿verdad? Además de que se complementen uno con el otro, es porque la Biblia dice que el principal objetivo es que Dios quiere tener un pueblo para Él, exclusivo para Él. Y la forma en que Dios decide que ese pueblo sea producido, ¿verdad? Es a través del pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer, a través de tener hijos que iban a ser instruidos en el temor de Dios para que Dios tuviera y tenga un pueblo para Él. Pues la sexualidad fue Dios el que la creó, no fue el enemigo. El enemigo la ensucia, la sexualidad, ¿verdad? Y vamos a ver que desde el punto de vista espiritual hay suficiente evidencia en la Biblia de que Satanás y sus ángeles siempre han querido cambiar el genoma o la genética humana a través de relaciones entre ellos y mujeres humanas. La palabra en Génesis 1, del 26 al 28 y el versículo 31 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo lo que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Solo hay dos géneros, no hay tres, solo hay dos géneros. Y tiene que ver con la parte genética. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Ahí está la orden, que tenían que multiplicarse. ¿Y cuál es la manera, verdad, en que un ser humano se multiplica? Bueno, a través, ¿verdad?, de la fecundación del óvulo en la mujer. Y como hoy vamos a repasar, si el hombre es el que tiene la semilla,
y la mujer es la que lleva el fruto del vientre, es como la parábola del sembrador, que pone la semilla en tierra fértil, ¿verdad? Se puede decir de una manera que la mujer es la finca donde se siembra la semilla, a ese nivel, ¿verdad? Entonces Dios le da la orden a la primera pareja, a Adán y a Eva, de multiplicarse y de llenar la tierra. Y dice, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fue en el día sexto que Dios hizo al hombre. Podemos ver ya en el día quinto, cuando él hizo, ¿verdad? Las aves y los peces que salen del mar, no salen de la tierra, salen de las aguas, que también les dio la orden de multiplicarse y ser fructíferos. Entonces, los animales, ¿verdad? Tanto los que vuelan y nadan, y las bestias de la tierra, y los que se arrastran, serpientes, etcétera, tienen la orden de parte de Dios desde el origen de reproducirse. Entonces, el sexo, Dios lo crea para la reproducción. ¿Okay? Vimos en algunas prédicas anteriores, creo que es en la prédica de pertenece usted a la última generación, cómo, ¿verdad? Sistemáticamente y a través de la historia podemos ver cómo a través de la mentira del diablo, con el tema de la revolución sexual, ¿verdad? Viene desde los 40, después de la posguerra o en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, empieza la tendencia a decir que el sexo no es solamente para reproducción, sino que es un entretenimiento, es una revolución, ¿verdad? De que no es solo para eso, sino que es entretenimiento, etcétera, y que no tiene solamente que ver con el tema de la reproducción, cosa que no es cierto. Dios puso un marco, ¿verdad? Para que la relación íntima entre un hombre y una mujer sea avalada por Dios, siempre tiene que ser bajo el contrato y el pacto del matrimonio. Cualquier otro tipo de relación sexual, ¿verdad? Es ilícita delante de Dios y tiene un castigo. Entonces Dios le dio la orden de multiplicarse y llenar la tierra. La Biblia dice que Dios formó la tierra con el objetivo de que fuera habitada por muchas personas. Eso está en Isaías 45:18. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces Dios, que hizo los cielos y que formó la tierra, ¿verdad? Dice que no la hizo en vano, la hizo con un propósito, para que fuese habitada. Ese es el objetivo de Dios de haber creado este planeta para el ser humano, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver que dentro de la creación, lo que Dios le dijo al hombre desde el principio de señorear en los animales y peces y aves, etcétera, de cierta manera hoy, aunque el pecado haya entrado, ¿verdad?, al mundo con el pecado de Adán y Eva, la creación cambió y lo podemos entender en la Biblia cuando leemos, por ejemplo, que en el inicio la Biblia dice que todos los animales eran herbívoros, no habían carnívoros. Eso está en el libro de Génesis 1, ¿verdad? Versículo 29 hasta el 31. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Entonces, al principio, antes de la caída y la caída de Adán y Eva con el pecado, la Biblia dice que los animales eran herbívoros, o sea, comían plantas. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor va a restaurar todas las cosas como eran al principio. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, que el león va a pastar juntamente con el buey.
Eso lo dice la escritura, o sea que va a volver a ser otra vez como al principio, porque ahora vemos una naturaleza, ¿verdad? Violenta, una naturaleza que la Biblia dice que está sujeta a esclavitud por el tema del pecado, porque la Biblia dice que Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Eso está en el libro de Génesis 3. Dios le dice al hombre, y el hombre dijo, estoy leyendo Génesis 3:17, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, vemos, ¿verdad? Que la creación entra en maldición una vez que entran, ¿verdad? Entra el pecado al mundo. La Biblia dice en Isaías 11:7, refiriéndose a lo que el Señor va a restaurar, ¿verdad? Dice en Isaías 11, desde el 6, dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Entonces el Señor va a restaurar todo como al inicio. De hecho, el versículo 8 dice, del 8 al 9, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, que es una serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, en el libro de Génesis se abre un capítulo, en el libro de Apocalipsis se cierra un capítulo, pero el hecho es de que cuando el Señor creó al ser humano sobre la tierra, puso la sexualidad como una manera de reproducción y puso, ¿verdad? El hecho de que a la hora de que sea en el marco del matrimonio, sea un evento que sea agradable para la pareja, porque dice que eso genera y causa deleite en el matrimonio, ¿verdad? Porque ese es el marco con el que Dios creó, el marco del matrimonio. Es un pacto. Dios establece el matrimonio como un pacto entre una mujer y un hombre y una mujer, y donde él está involucrado. El misterio grande del matrimonio, como ahora lo vamos a leer que dijo Pablo. Mateo 19:6 lo dice. Así que no son ya más dos, refiriéndose a un hombre y una mujer, sino una sola carne cuando se unen en matrimonio. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces aquí está el versículo que dice que Dios está involucrado en el pacto del matrimonio, porque es Dios el que lo unió. Es Dios el que está, ¿verdad? En el medio de una relación, siempre y cuando sea una relación bajo el mandamiento de Dios o las órdenes de Dios. Ahora vamos a ver que está por escrito. Y la Biblia dice, en el libro de Malaquías, capítulo 2, y el título es Reprensión de la infidelidad de Israel, ¿verdad? Esta es la nueva traducción viviente. Y la vamos a leer para ver qué es lo que dice. Dicen, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Los votos son promesas de lealtad, de fidelidad, de ayuda mutua, ¿verdad? De compañerismo, de buena comunicación, de que sean en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Se dicen votos, son promesas. Pero el Señor dice, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿No nos hizo el único Señor y preservó nuestra vida y aliento? ¿No la hizo el único Señor a ella, carne y espíritu, refiriéndose a la esposa? ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Ese es el objetivo de Dios del matrimonio. Dios quiere que el matrimonio produzca hijos que sean criados
y enseñados en el temor de Dios para que sean un pueblo para Él. Esa es la responsabilidad de los padres, por lo menos desde el punto de vista de Dios, que es el punto de vista que importa. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, pues yo odio el divorcio. La Reina Valera dice que el Señor aborrece el repudio. Dice el Señor Dios de Israel, divórciate de tu esposa. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Pero aquí está el versículo, ¿verdad? Que da el respaldo de que Dios del matrimonio espera de que dos que se hicieron uno, ¿verdad? Una sola carne, produzcan hijos que vivan para Dios. Está el respaldo de lo que estamos diciendo. Ahora, en Isaías 62, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor se va a casar con sus hijos. Es una analogía, es una tipología. Dice, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra seguirá más desolada, sino que serás llamada Epsibá. Mi deleite está en ella. Y tu tierra, Beula, desposada. ¿Por qué dice deleite? Porque la palabra deleite siempre en la Biblia, por lo menos tiene la frase deleite o mi deleite, ¿verdad? Tiene que ver con que las relaciones íntimas en el matrimonio son un deleite tanto para el esposo como para la mujer. Porque además de que están en la obediencia, no generan, ¿verdad? El remordimiento, ni la culpa, ni el agravio, ni el pecado, ¿verdad? Que se genera con la fornicación, el adulterio y otros pecados que tienen que ver con aberraciones, ¿verdad? Como la homosexualidad, el bestialismo, la necrofilia, etcétera, etcétera. Porque de ahí en adelante, o mejor dicho, la perversión que existe con respecto al sexo, ¿verdad? Prácticamente es interminable y hoy podemos ver el hecho de que se promuevan de que la idea de que hay más de dos géneros, cosa que es totalmente anticiencia, va en contra de la ciencia. Dice, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada, pues como el joven se desposa con la virgen, ese es el plan de Dios, que las personas lleguemos vírgenes al matrimonio. Y bueno, muchos no llegamos vírgenes al matrimonio por falta de conocimiento, de información, sabiendo que estaba malo la fornicación. Por lo menos yo puedo hablar en mi caso, pero eso ya es desobediencia, ¿verdad? La idea de Dios es que la pareja llegue virgen al matrimonio para que nadie tenga, ¿verdad?, con qué comparar ni hacer comparaciones acerca de la llave y la cerradura que vamos a ver más adelante, que tiene un respaldo espiritual. Dios sabe cuál es la llave que calza en cada cerradura. En el libro de Génesis capítulo 24 podemos leer la historia de cómo fue que Isaac se casó, ¿verdad? Con Rebeca y podemos ver de que ellos no vivieron juntos antes de casarse y se conocieron antes, ¿verdad? Prácticamente en el momento en que se conocieron, la Biblia dice que Isaac la amó, porque la unión fue hecha por Dios. Dios tiene la persona correcta para uno. Así como la cerradura tiene una llave que es la correcta, ¿verdad? Así Dios sabe cuál es la persona, hombre y mujer, que son el uno para el otro. Por eso es que Dios es el que hace la unión. Y vamos a ver más adelante que los padres tienen que ser de acuerdo, pero tienen que estar de acuerdo, estamos de acuerdo, o eso es correcto. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que el que da la esposa y el esposo es Dios. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo de la esposa con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Es una analogía del matrimonio entre un hombre y una mujer y la relación que Dios quiere tener con nosotros, que somos la esposa del Cordero, la iglesia, ¿verdad? Dice la Escritura. El Señor viene por una iglesia pura, sin mancha ni arruga. Y en contraposición está
está la gran ramera de Apocalipsis 17. Él no viene por una ramera, él viene por una esposa que lo esté esperando a él. Y eso somos nosotros, que hemos sido lavados por la palabra, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida en santidad, integridad, rectitud, obediencia, portándonos como la mujer que ya está comprometida para casarse. Se dice desposada. Desposar, de latín, bueno, aquí viene cómo se pronuncia. Desponsare y significa prometer. Prometer, por eso el Señor en el versículo anterior que estábamos leyendo, el Señor regaña al pueblo de Israel por desleal, por haber dicho votos que no cumplió. Porque desposarse significa prometer. Sus componentes léxicos son, bueno, el prefijo de, que expresa un movimiento de arriba a abajo, y sponsare, que es prometer, o sea, es una promesa que viene desde el cielo a la tierra, porque Dios es el que hace la unión. El matrimonio es sagrado para Dios, no es algo que se toma a la ligera. Y como algunas personas dicen, y yo estoy de acuerdo, que es la segunda decisión más importante del ser humano estando aquí en la tierra, ¿con quién se casa? ¿Con quién se casa? Porque la primera decisión es entregarle la vida al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ser hijos de Dios por decisión. El diablo desde el principio de la creación corrompe el matrimonio y utiliza la sexualidad que Dios creó para manchar la esposa de Dios, su pueblo. Ese es el objetivo. Él execra lo santo, ¿verdad? Lo ensucia, lo mancha. De hecho, la Biblia dice que una de las maneras en que las vestiduras de la esposa o de la persona que es parte de la iglesia, la esposa de Cristo, se manchan es a través de la fornicación y el adulterio. Entonces, Satanás, ¿verdad? Desde que Dios dijo en Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es el talón. Entonces, Satanás, que es un ser astuto, escucha, ¿verdad? La sentencia que Dios dicta sobre él. Dice que va a haber una pelea entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y Satanás sabe que la semilla no es la mujer la que la lleva, es el hombre. O sea, la simiente de la mujer es una contradicción. Quiere decir que va a haber un parto sobrenatural, una, una gestación, ¿verdad? Donde aquí dice la simiente de la mujer. Por eso es que cuando vemos por qué el faraón mató niños en la época, ¿verdad?, de Moisés, Satanás venía olfateando dónde iban a ser el que le iba a poner el pie encima en la cabeza. Y después, cuando el Señor Jesús nace, ¿verdad?, que Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años, porque él había escuchado que de ahí iba a salir el Mesías. Entonces, Satanás venía olfateando desde Génesis 3 en adelante, ¿verdad?, a dónde iban a ser el que le iba a poner el pie encima. De ahí es que él ataca sistemáticamente, ¿verdad?, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y podemos leer que hay evidencia escrita de que seres celestiales, ¿verdad?, no humanos, tuvieron descendencia con hijas de hombres, o sea, con humanas, dice la escritura en Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, Ben Elohim, dice la escritura, igual dice el libro de Job, que un día llegó, ¿verdad?, al cielo Satanás, llegaron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás, o sea, los hijos de Dios, refiriéndose a seres celestiales, ángeles. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de ella era de continuo solamente para el mal.
Tenía la mente podrida. Ahora, aquí dice que se metieron con mujeres humanas, pero también podemos leer en el libro de Judas, ¿verdad? Perdón, que dice que esos ángeles también se metieron con hombres. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles que no guardaron su dignidad, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, repito. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, aquí viene la comparación, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Vicios contra natura, ¿verdad? Contra lo natural es la homosexualidad, porque es antinatura, es anti lo que Dios creó, ¿verdad? Entonces estos seres no solo se metieron con mujeres, sino también que practicaron, ¿verdad? La sodomía, o se metieron con hombres y practicaron vicios contra natura. Entonces, ¿por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Bueno, que dice que las vieron hermosas, ¿verdad? Pero el tema es de que la Biblia dice que hubo una mezcla genética que cambió el diseño, o mejor dicho, la imagen del hombre que Dios creó, porque la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Vamos a ver que en Primera de Crónicas 24 hay evidencia no solo del tamaño o de la estatura de estos personajes, sino que también tenían diferencias en el número de dedos en las manos y en los pies. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Y Sibecai, Husatita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos. Y el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo. El asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y en manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. De hecho, investigando un poco acerca de esto, de que habían diferencias en el número de dedos, el principio de saludar con la mano, ¿verdad? No solo dando la mano para estrechar la mano de la otra persona, sino alzando la mano y mostrando la palma, ¿verdad? De la mano. Y de hecho, lo vemos que hasta un saludo militar es, ¿verdad? De subir la mano y ponerle la par de la cabeza. Y en algunas culturas, ¿verdad? De los nativos indios, o bueno, aborígenes americanos o norteamericanos, de subir la mano a la altura de la cabeza y enseñar la palma. Y el origen de eso es enseñarle a la otra persona que uno tenía 5 dedos, que no tenía 6, ¿verdad? De ahí viene el origen de saludar con la mano o enseñar la mano. Aquí vemos que había un hombre grande de estatura, o sea, no solo la estatura cambió a la estatura original. Por ejemplo, la Biblia dice que Goliat, si no me equivoco, medía 6 pies, 6 codos, perdón, 6 codos, que el codo, ¿verdad? Se llega a un consenso de que es más o menos 50 centímetros. 6 codos y un poco, ¿verdad? Dice la escritura. Pero 6 codos siendo 50 centímetros, cada codo es un hombre de 3 metros, ¿verdad? Más de 3 metros. Y además en este caso tenía diferencias en el número de los dedos de los pies y de las manos. Entonces sí cambiaron la genética humana, cosa que es el interés de Satanás hoy todavía, cambiar el genoma humano. Esto es Primera de Crónicas 20, ¿ok? Aquí dice que los hombres de David eliminan a todos los descendientes de los gigantes, ¿ok? Dejan de existir. Y Satanás se levantó contra el rey David
En el capítulo inmediatamente después dice, pero Satanás se levantó contra, ¿por qué dice pero? Porque es continuidad de lo que estábamos viendo en el capítulo anterior, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Y ahí vemos, ¿verdad?, que el rey David cae en la trampa y por eso se mueren, si no me equivoco, 70,000 personas, ¿verdad? Cuando el Señor, Dios, le da tres opciones: hambre, ¿verdad? Pestilencia o guerra contra los enemigos. El rey David escoge la pestilencia y bueno, se murieron ese montón de personas. Porque Satanás se vengó de lo que el rey David y sus hombres hicieron contra un linaje que él había contaminado. Ahora vamos a ver dentro de esta prédica algo muy interesante, que es una proporción que existe en la naturaleza, que demuestra de que hay un diseño, muchas personas dicen, ¿verdad?, que la evolución, bueno, y el concepto de la evolución es que la materia, el tiempo y la casualidad se unieron para que nada se convierta en un ser vivo e inteligente. Materia, tiempo y casualidad. Y eso no es científicamente demostrable, porque nadie lo ha podido replicar en laboratorio, por un lado. No es replicable el modelo de que nada creó la vida, ¿verdad? En cambio, materia, tiempo e información sí generan, ¿verdad?, vida, que es como lo vimos al principio, que son elementos que se hallan en el polvo y en la tierra, pero estos elementos no se ordenan solos para crear un ser humano que a la vez tenga la posibilidad de reproducirse con un ser humano, con un género complementario para generar más personas iguales o parecidas a sus padres, ¿verdad? De hecho, es totalmente anticiencia decir que nada creó algo, aunque ni siquiera el cuarto de uno se arregla solo, ¿verdad? Bueno, entonces, si observamos con detenimiento matemático, algunas flores y plantas a nuestro alrededor surgen inmediatamente cuestionamientos o cuestiones inevitables. Recordemos que la Biblia dice, ¿verdad?, que el rey Salomón disertó sobre animales y sobre plantas. Claro, no viene en la Biblia, ¿verdad? Pero Salomón, él investigó acerca de las plantas y los seres vivos. ¿Por qué? Porque así como nosotros estamos formados de cierta manera, ¿verdad? Él vio que también en los animales y en las plantas y en los seres vivos en general hay una proporción con la forma y el diseño de cada ser vivo. Por ejemplo, ¿por qué las flores, las margaritas, tienen generalmente 34, 55, 89 pétalos? Es un caso, ¿verdad? Es un ejemplo. ¿Por qué las piñas tienen 8 espirales diagonales en un sentido y 3 en el otro? ¿Por qué en el girasol se pueden contar 21 espirales en un sentido y 34 en el otro? Estoy hablando de la parte interna de un girasol donde están las semillas. ¿Por qué las hojas, a medida que crecen una planta, se disponen de tal forma, ¿verdad?, que entre una hoja y la que sigue después nunca se tapan la luz del sol, sino que se van acomodando de tal manera, ¿verdad?, que la planta acomoda las hojas con cierta proporción de que evita que la hoja de arriba tape a la de abajo. Y no solo es que la acomoda de una manera, ¿verdad?, para que no se tapen, sino que hay una proporción matemática involucrada, demostrable. ¿Ok? Y ahí es donde vemos, bueno, en la parte matemática hay un personaje que se llama Leonardo de Pisa, ¿verdad?, que vivió en la época del Renacimiento, en la época de la Iluminación, que él, observando la reproducción de parejas de conejos, eso es lo que dice la historia, ¿verdad? Él formuló una secuencia de números en base a cómo se iban reproduciendo las parejas. Eso fue, este personaje nació en el año 1170 en Italia. Se llamaba Leonardo, ¿verdad? Y dice aquí que le decían Fibonacci, o sea, era el hijo de Bonacci.
Fibonacci. Es como un apodo que le pusieron, se llama Leonardo de Pisa. ¿Ok? Ahora, él fue el que se le atribuye, aunque esto es más viejo que eso, esto viene, ¿verdad?, del origen de la creación. Es como en el caso de Newton, ¿verdad?, que él no fue el que descubrió la gravedad, ya la gravedad había funcionado desde el origen, desde pues una ley que Dios establece, ¿verdad? Él describió esta ley y bueno, este hombre describe algo que ya existía, pero bueno, esta secuencia de números se le conoce como la secuencia de números de Fibonacci, ¿verdad? Y dice, empieza con el 1, y esto tiene que ver con parejas de conejos, pero bueno, esa fue la observación que él vio, que la suma del número inmediatamente posterior, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, ¿verdad? 13 más 8, 21, 34 más 21, 55, y así va. Esto es infinito. Y otra de las cosas que él descubrió, ¿verdad?, es que dividiendo el número mayor entre el menor, conforme va aumentando este número, se va acercando cada vez más a este número irracional. Se llama número irracional porque tiene n cantidad de decimales. No es un número entero. 1,618033 o 1,618. Y es un número que es identificado en matemáticas con la letra griega phi. No es pi, ¿verdad? Que es el 3,14, que es otra constante matemática. Esta es otra letra, phi. ¿Ok? Entonces, de aquí sale, de esta secuencia de números, 34, 55, 89, en las margaritas, ¿verdad? Pétalos, 34, 55, 89. Las espirales de las piñas, los espirales diagonales, ¿verdad?, que tienen las piñas, y también el tema de los girasoles, las espirales de las semillas internas adentro de los pétalos, siempre coinciden con números que están en esta secuencia de números. Y a la vez vamos a ver que esta proporción es una constante en la naturaleza y en el cuerpo humano. Entonces vamos a ver que hay un diseño. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos que el Señor le dio a Moisés un diseño del tabernáculo, ¿verdad?, donde el tabernáculo portátil, por decirlo así, ¿verdad?, no fue el primer templo que hizo Salomón, 480 años después de que Dios le dio el diseño a Moisés, Salomón hizo uno, ¿verdad?, ya hecho de piedra en Jerusalén. Este era portátil. Y la dimensión que el Señor le da, ¿verdad?, del lugar santo, del lugar santísimo, tiene que ver precisamente con el inicio de la secuencia numérica de Fibonacci. Es como decir el Lego número 1. El Lego número 1. Vimos en un estudio acerca del tabernáculo de Moisés, de hecho la prédica está en el canal de YouTube, donde los tablones, ¿verdad?, de madera, y hay en este lugar 48, tiene que ver con las vértebras y tiene que ver con el diseño de las costillas y un montón de cosas que tiene el cuerpo humano. Ahí pueden ver la prédica en el canal, se llama El Tabernáculo de Moisés. Estas medidas no son dadas por casualidad, porque el cuerpo humano, ¿verdad?, está hecho de tal manera que la proporción, se le dice también la proporción divina o el número de Dios, la proporción de Dios, así es como le dicen, o el número auro, que es el número de oro, áurea, perdón, la proporción áurea, o el número áureo, es el número de oro. Claro, eso lo dicen los escépticos, ¿verdad? Porque ellos atribuyen a la casualidad que esto exista. O sea, como irónicamente la casualidad es más inteligente que una persona que pueda ver que hay un diseño inteligente detrás de la creación. Ellos le atribuyen esto a la casualidad. Entonces podemos ver aquí esta línea roja representada con la letra H, que es la altura o la estatura de un ser humano, ¿verdad?
esta azul, que es la A, que es desde la distancia de la cabeza hasta donde llegan los dedos de la mano, ¿verdad? La B, que es desde la cabeza hasta donde llega el ombligo, perdón, el codo en este caso, y el ombligo, ¿verdad? Es una medida. La C, que es del codo hasta donde termina el último dedo. La D, que es desde el codo a la muñeca. Son distancias que se pueden medir, ¿verdad? O longitudes que se pueden medir, y al dividir, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, la división entre el número mayor y el menor inmediato se acerca o va a dar 1,6118. Es un ratio, es una proporción. Y eso lo vemos en el cuerpo humano. Si vimos, por ejemplo, la estatura de una persona dividido, puede ser en centímetros, ¿verdad? En centímetros dividido entre la longitud desde la cabeza hasta donde llegan los dedos, va a dar 1,618, 0,33. Se acerca. Estamos hechos con una proporción, hechos proporcionados, ¿verdad? Bueno, obviamente aquí es una figura de un hombre magro, ¿verdad? Donde digamos que no está distorsionado con grasa o gordura, ¿verdad? Ningún problema genético en el sentido de que sea más pequeño de lo normal, pero la proporción está, es demostrable que el ser humano, nosotros tenemos un diseño, ¿verdad? Donde el creador nos hizo con esta proporción. Y generalmente es más visible cuando uno lo ve, ¿verdad? No solo en las medidas del cuerpo humano, sino incluso en la proporción que existe en el rostro humano, ¿verdad? En la distancia, por ejemplo, del borde del cabello. Esto es basado, ¿verdad? Por ejemplo, en artes o en cuestiones de belleza, en cosméticos, en anuncios, se escogen personas cuyas facciones estén más cercanas a esta proporción, porque no todas las personas en su rostro van a tener esta exacta proporción. Está demostrado que una persona que tenga las facciones más cercanas a esta proporción en cuanto a las medidas, ¿verdad? Del nivel donde va el cabello, donde la distancia o la altura de sus ojos con respecto a la nariz, a la boca y al mentón, ¿verdad? Si están cercas a la proporción, es una persona que a los ojos de los demás es más atractiva. Y han hecho los experimentos hasta en bebés, ¿verdad? Y los bebés se sonríen con las personas que tienen esta proporción más cercana a la proporción de 1,618. Entonces, es una proporción que se usa para escoger personas que son más atrayentes o atractivas para anuncios, para comerciales o para ser actores o actrices en películas. Ahora sí, vámonos al tema de los huesos, ¿verdad? Porque el brazo humano tiene un diseño inteligente, demostrable, donde podemos ver que en la vida real el brazo humano es una herramienta mecánica que funciona, ¿verdad? Que puede agarrar cosas con la mano, que puede alzar cosas con el brazo, ¿verdad? Está diseñado de tal manera que tiene la misma proporción. Si nosotros medimos la distancia del hombro, ¿verdad? Hasta la muñeca y medimos la distancia del hombro hasta el codo y dividimos la distancia larga entre la inmediatamente, ¿verdad? La siguiente, nos va a dar 1,618, es una proporción. Igualmente, ¿verdad? Podemos ver si medimos del codo a la muñeca y del codo a la primera articulación de los falanges, de los dedos, ¿verdad? Y dividimos en la distancia mayor entre la menor inmediata, nos da 1,618. Igual de aquí para adelante, si medimos, ¿verdad? De los nudillos a esta división sería el segundo falange contra el tercero, ahí está la misma proporción y así sucesivamente. ¿Ok? Todo
todo esto está diseñado bajo esa proporción. Los huesos de los brazos, la estatura del ser humano, los pies están hechos con esa proporción. Aquí lo podemos ver. Este es el símbolo, ¿verdad? De la letra phi. Y es el mismo principio. O sea, si medimos desde el talón hasta la base, ¿verdad? De la primera articulación y de aquí hasta la punta del dedo y dividimos entre este nos da la proporción de Dios, 1,618. Todo tiene esta proporción. Estamos hechos con un diseño inteligente para que funcione, porque de aquí se han sacado modelos incluso para máquinas que tienen que ver con construcción, con los brazos hidráulicos de tractores y de equipo mecánico, viene de ahí. El hecho de que nosotros podamos cerrar la mano, ¿verdad? Es porque las partes de los dedos, las falanges, no son todas del mismo tamaño, tienen una proporción para poder prensar. Incluso a nivel molecular, ¿verdad? Al ADN se le llama el libro de la vida. El ADN es un libro lleno de información, claro, es un libro escrito, ¿verdad? No en papel, son genes. Es como cuando el papá y la mamá tienen relaciones, ¿verdad? La ciencia dice que cada padre, o sea, el padre aporta 23 cromosomas y la mamá el mismo número de cromosomas y es para un total de 46 cromosomas que tenemos nosotros, mitad de cada padre, y somos una mezcla genética de nuestros progenitores, ¿verdad? Y en esos cromosomas o esa molécula está la información de la estatura, el color de cabello, el color de ojos, un montón de información viene codificada en material genético que se llama ADN o ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? O DNA en inglés. Es un programa. Hasta los científicos ateos le dicen que es el programa, lo asemeja a un programa de cómputo el más sofisticado que existe. Entonces, ¿cómo es posible que eso haya sido causa la casualidad? Eso es como que yo diga que la Biblia que tengo aquí enfrente es el producto de que una imprenta explotara y que las páginas, la tinta, el zipper, los números y todo se vayan poniendo de una manera por la casualidad en el aire y caiga una Biblia ya escrita que tiene concordancia, tiene números en orden, se puede leer, es un diseño. Es absurdo. Si uno ve una pintura es porque hay un pintor. Si uno ve un edificio es porque hubo un constructor, ¿verdad? Si hay un puente, bueno, un ingeniero civil que lo hizo, alguien lo hizo, no se hizo solo. Y es lo mismo, hay una creación, tiene que haber un creador, más cuando uno ve que hay proporciones matemáticas que están dentro de la estructura, ¿verdad? Y de la forma del ser humano y hasta en el ADN a nivel molecular se encuentra la misma proporción, ¿verdad? Entre las hélices, porque eso se llama una doble hélice helicoidal, o sea que se tuerce ella misma, es como un tejido. Y ahora vamos a ver que hasta un salmo hay escrito, porque el rey David de alguna manera vio que él fue entretejido en lo más profundo de la tierra, porque al final estamos hechos los mismos elementos. Bueno, ahora vamos a ver, posiblemente lo que vio el rey David fue, ¿verdad? A nivel molecular, cómo Dios lo hizo a él, porque también ahí dice que la suma de tus pensamientos, habla de sumar, y estamos viendo, ¿verdad? Que hay una proporción en base a la suma de números que tienen que ver con la suma del número anterior al que le sigue inmediatamente, que tiene una proporción que es constante y se halla en la naturaleza. Por ejemplo, a nivel molecular, dice que aparecen las proporciones del número de Dios. Realizando un corte transversal, ¿verdad? A la molécula del ADN aparece un decágono. Tiene 10 lados. Y este decágono es el resultado de dos pentágonos superpuestos. Por eso que forma 10 lados. Y este decágono es el resultado, bueno, de dos pentágonos y uno girado 36 grados con respecto al otro. Y en el pentágono tenemos el número de oro. Bueno,
De hecho, esta figura a nivel espiritual, ¿verdad? Es una figura que los siervos del adversario lo usan porque Satanás agarra a lo santo y lo daña o lo usa para sus fines, tergiversándolo, ¿verdad? Esta figura por excelencia tiene el número o la proporción de Dios por todo lado. Porque en cada intersección, ¿verdad? Si uno mide, por ejemplo, la distancia de un extremo a un extremo y mide la distancia con la primera intersección y divide el largo entre este de aquí, le va a dar 1,618 por todo lado. Digamos que la estrella de 5 puntas que forma en la parte interna de un pentágono representa el número áureo por todo lado, o la constante de 1,618033. El ADN, ¿verdad? En el ancho y en el largo de una cadena, ¿verdad? De ADN, mantiene la proporción del número áureo. Entonces eso viene desde de la parte molecular del ser humano. Eso no es una casualidad, es un diseño inteligente. Ahora esto de aquí, ¿verdad? Que tiene que ver con esta secuencia de números, si lo vemos, aquí está la secuencia de números, ¿verdad? 1 más 1 forman estos dos rectángulos juntos forman un cuadrado, ¿verdad? De 1 centímetro por 1 centímetro. Si nosotros sumamos estos dos y le ponemos un cuadrado de 2 por 2, y a la vez sumamos 2 más 1 y hacemos un cuadrado de la suma de los dos anteriores, vemos que este cuadrado de 3 se convierte, ¿verdad? En un rectángulo que tiene 5 centímetros de este lado, ¿verdad? Y 3 de este. Así vamos haciéndolo consecutivamente. Sumamos 5 más 3 y hacemos un cuadrado de 8. Igualmente, ¿verdad? Sumamos 8 más 5, hacemos el cuadrado de 13. Y así vamos 13 más 8, hacemos el cuadrado con el número 21. Y vamos viendo de que si nosotros unimos con un compás puesto aquí, la punta del compás puesto aquí donde yo tengo el puntito rojo, el señalador o el puntero, y trazamos de, la de una de las esquinas del cuadrado formado y hacemos un semicírculo, y así vamos haciendo con cada cuadrado el semicírculo, poniendo aquí, ¿verdad? La punta del compás aquí, la punta del compás aquí, aquí, aquí. Se forma una espiral que tiene una forma específica, ¿ok? Y eso nosotros lo encontramos en la naturaleza. De hecho, ¿verdad? La mano humana, cuando se cierra, tiene exactamente esta proporción con la espiral para que mecánicamente pueda prensar el objeto que está dentro. Aquí lo vemos también. Entonces, nosotros estamos diseñados con una proporción que no solo en el cuerpo humano aparece desde el ADN, sino que también aparece en la naturaleza. Por ejemplo, ¿verdad? La espiral o la forma de los caracoles. Cuando uno, bueno, obviamente que esto es un caracol abierto longitudinalmente, podemos ver que la proporción de esta espiral es la proporción que genera, ¿verdad? La espiral usando los números de la secuencia de Fibonacci. Hay flores también, no todas, pero hay muchas, el número de sus pétalos es un múltiplo o es uno de los números de la secuencia Fibonacci. Aquí vemos el 21, ¿verdad? Aquí vemos el 5, vemos el 3, aquí vemos el 8. Y esta es la espiral a la que yo me hacía referencia, esta de aquí adentro, que son el número de espirales, ya lo vamos a ver aquí, en esta siguiente foto. Vemos que los huracanes, ¿verdad? Cuando son fotografiados desde arriba, tienen, ¿verdad? La espiral coincide con la espiral que genera los números de esta secuencia, el oído humano. De hecho, el sonido también es muy interesante, pero eso en esta prédica no sale, ¿verdad? El tema de cómo el Señor acomoda las hojas de una planta para que el agua que cae encima, ¿verdad?
de la planta lleve el agua de una manera más eficiente al centro de la planta para que caiga la raíz. Las galaxias, aquí está, ¿verdad? Por ejemplo, las espirales que se van generando y esta es la manera matemáticamente más eficiente de acomodar semillas, ¿verdad? En el caso de esta flor específica, es con esa proporción. Entonces, estamos viendo que hay un diseño inteligente detrás de la creación. Nosotros somos, dice la escritura, ¿verdad? La creación del día sexto, que es el ser humano, Dios nos hizo sobre la tierra con el objetivo de que nosotros lo sigamos a Él, formemos un matrimonio y tengamos hijos que son educados en el temor de Dios, porque Él quiere un pueblo para Él y ese es el diseño que Dios estableció. Vemos, por ejemplo, aquí en las plantas. Si vemos una planta desde arriba, ¿verdad? Y es lo que estaba diciendo yo antes. O sea, cuando el Señor diseña las plantas, Él hace que las hojas que van creciendo o van naciendo de la planta desde que germina, se van acomodando de tal manera, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, el círculo dividido en 8 partes iguales. Entre una hoja y la que sigue, ¿verdad? Hay 5 octavos de distancia externa e interna, ¿verdad? Aquí vemos que hay un octavo de diferencia. Todos tienen los números de la secuencia de Fibonacci. Ahora vamos a ver que los ángulos se mantienen. Si la vemos, ¿verdad? De lado, vemos la hoja 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Si la vemos de lado, ¿verdad? Si la vemos por arriba, vamos viendo que no todas están acomodadas en el mismo lugar, porque si no, una le taparía el sol a la otra. Aquí vemos la hoja número 1, ¿verdad? ¿A dónde sale la 2? Hasta aquí. La 3, aquí. La 4, ¿verdad? La 5. Aquí vemos la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Todas están acomodadas de una manera en que ninguna, o sea, no es que ninguna le haga sombra a la abajo, porque sí le hacen sombra, pero Dios las acomoda de la manera más eficiente para aprovechar toda el área, ¿verdad? Fotosintética de la hoja, de las hojas de esta planta. Veámoslo en hojas, en plantas fotografiadas que son reales. Vemos, por ejemplo, aquí abajo está la hoja número 1, ¿ok? La que salió primero. Aquí está la 2, la 3, la 4 y la 5. Aquí ya vamos viendo cómo acomoda el Señor la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima. Siempre estos ángulos se mantienen. El ángulo externo va a ser de 222,5 y el ángulo interno, ¿verdad? Va a ser de 137,5. Si uno divide este número entre da 1,618. Entonces, esto no es una casualidad. Eso es un diseño inteligente. ¿Ok? Siempre el ángulo externo entre la hoja anterior y la que sigue inmediatamente después va a ser de 222,5 grados. Para que se vayan distribuyendo de una manera en que ninguna, ¿verdad? Lo ideal es que no le tape la luz a la de abajo. Pero como lo vimos en el dibujo anterior, es la manera más eficiente, ¿verdad? Para que las hojas tengan la máxima área de su superficie, ¿verdad? De cara al sol para que puedan aprovechar para la fotosíntesis. Esto es demostrable y esto es ciencia. Y el ser humano le dice que esto pasó por casualidad. La Biblia dice en el Salmo 53, si no me equivoco, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios no le dice ateos, le dice necios, porque dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Isaías 53:1 dice, insensatez y maldad de los hombres. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad.
dice el necio en su corazón, no hay Dios. La Biblia no le dice ateos, dice que son necios. Porque para no ver que esto es un diseño, ¿verdad? Que no es casualidad, hay que ser un necio, una persona necia. ¿Cómo le va a atribuir un diseño a ese nivel, a la casualidad? Como dijo un científico una vez, es que yo nunca he visto por la ventana y decir, mira, ahí va la casualidad caminando. No, la casualidad, ¿verdad? No es la responsable de un diseño inteligente. Se ocupa información y una mente para poder diseñar esto. En la naturaleza, por ejemplo, hay insectos que parecen plantas. Hay insectos que parecen ramitas de un palo seco, ¿verdad? De género Phasmida, que es el famoso que le dicen María Palito, si no me equivoco. ¿Quién copió a quién? ¿La planta copió al insecto o el insecto copió a la planta? Hay culebras que parecen bejucos, igual, ¿quién copió a quién? Hay plantas que parecen pájaros, pues hay una que se llama ave del paraíso, porque parece genuinamente un pájaro. Entonces, ¿quién copió a quién? Se ocupa un diseñador, un creador que ponga todo esto en orden. Seguimos, porque los insectos también están, ¿verdad? Formados con esta misma proporción. Por ejemplo, la medida del abdomen de la abeja. Aquí está el número, la proporción de Dios, si medimos, ¿verdad? Desde la parte del abdomen al tórax, si medimos la longitud del tórax, dividimos la distancia total entre el número, ¿verdad? Que sigue, que sería este, nos da 1,618033. Es lo mismo que lo que vimos en el brazo humano. Y si medimos de donde termina el abdomen hasta la cabeza y medimos del tórax a la cabeza, ¿verdad? Y dividimos el mayor entre el menor, nos da la misma proporción. A nivel, bueno, y esta es otra, ¿verdad? El tema de que las abejas hagan un hexágono en las celdas, ¿verdad? De un panal es algo también muy llamativo, porque no hacen un pentágono o triángulos o cuadrados. Cuando y esto es un experimento que una persona puede hacer en una bandeja de las que se hacen queques o pan, y uno agarra jabón líquido y empieza a hacer burbujas con una pajilla y las va acomodando en la bandeja. Entre más burbujas le meta y le meta y le meta y le meta hasta que se apuñen o se apiñen todas, todas van a formar hexágonos en sus bordes. Es la forma más eficiente, porque en este caso no sería una esfera. La esfera, ¿verdad? Es la que mayor área tiene dentro, ¿verdad? Como en una sola figura, una esfera. Pero en el caso de que meter esferas a la par de esferas, a la par de esferas, la figura que se hace naturalmente y se puede mostrar con el tema de las burbujas, ¿verdad? Se hacen hexágonos, que son figuras de 6 lados. El número, la constante o la proporción de Dios en un panal de abejas está en el número de machos, que son más numerosos. De hecho, les dicen zánganos. Yo no sé por qué. Me parece que es un término un poco despectivo. Pero bueno, los zánganos divididos entre las abejas hembra da 1,618. Es una, la población se regula, ¿verdad? De una manera natural y llega a esa proporción. Se asume, ¿verdad?, que hay un gasto mayor de zánganos por el tema que tienen que defender al panal. Es la misma manera, bueno, y eso es algo parecido pasa en la población humana, donde vimos en prédicas anteriores que generalmente en la población masculina anda un punto porcentual arriba de la población o el porcentaje de mujeres en una población. Y eso también es algo que uno debería cuestionar, porque es interesante, porque Dios hace un balance en poblaciones donde hay más hombres que mujeres, pero en un porcentaje, en un punto, a menos de que haya una guerra, ¿verdad? Como ahora en Ucrania, donde son los hombres que van a pelear. Entonces, si hay, ¿cómo se llama? Eh, emigrantes que salen de su lugar de trabajo para ir a buscar oportunidades, se baja la población masculina en una población, o cuando hay guerras también. Pero se puede ver en el caso de un panal que este número, ¿verdad? La proporción se encuentra no solo en la proporción del cuerpo de la abeja, que lo vimos en la filmina anterior, sino también
dividiendo el número de machos entre el número de hembras. Y a nivel general, ¿verdad? La pintura, en la música, el tema y en la música, eso es muy interesante, porque las notas musicales, ¿verdad? Las teclas, los instrumentos, el violín, la guitarra, y los mismos sonidos, para que tengan armonía, tienen esa proporción no solo a nivel de instrumentos de música, uno ve el violín, el ancho, el largo, ¿verdad? Donde está el tema de la guitarra, siempre lo hacen con esa proporción. A nivel de belleza, se asume que una persona que tenga los rasgos más cercanos a la proporción perfecta de 1,618 es una persona más atractiva para hacer comerciales o anuncios. A nivel de artistas, ¿verdad? O pintores, se usa mucho la proporción, ¿verdad? Para que la pintura tenga, que sea agradable a la vista. En el Partenón, que se asume de acuerdo a la historia que fue hecho 400 años antes de Cristo, cosa que mucha gente no está de acuerdo, incluyéndome a mí, ¿verdad? Porque aquí abajo hay piedras que pesan muchas toneladas y uno se pone a pensar, bueno, si no lo pueden hacer ahora, las pirámides, por ejemplo, piedras de 70 toneladas o más toneladas puestas a esa elevación, que con dificultad hay máquinas ahora que las podrían mover como lo hicieron antes. En fin, el Partenón tiene la construcción basada en esa proporción. Ahora sí, la Biblia dice en el Salmo 139 una revelación muy interesante, porque el rey David estaba maravillado, ¿verdad? De cómo él fue hecho, cómo Dios lo hizo a él. Está en el Salmo 139 y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Quién no se va a maravillar cuando uno ve que genuinamente esa proporción es demostrable en la naturaleza? Hasta en el espacio, las galaxias están, eh, esas espirales están formadas con esa proporción. Los remolinos en el agua, ¿verdad? Eh, los huracanes, todo lo que hace un vórtice, ¿verdad? Tiene esa proporción cuando hace una espiral con la proporción, con ese diseño que Dios establece para los fluidos. Y aquí dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El rey David estaba maravillado, porque de alguna manera Dios le reveló cómo fue que lo hizo, cómo lo formó en el vientre de la madre, cómo él formó las entrañas. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Lo más profundo de la tierra. ¿Será que el Señor le reveló la parte molecular de cómo es que está formado un ser humano? Porque sí, la Biblia dice, ¿verdad? Que tejido con tendones, con carne y huesos. Pero aquí dice en lo más profundo de la tierra, y viendo, ¿verdad? Que nosotros somos formados de elementos que están en la tierra, por lo menos 14 o 17. ¿Qué fue lo que vio el rey David? Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. La pregunta sería, ¿cuál libro? Porque el ADN se le llama el libro de la vida. Y sí, por supuesto que en la Biblia están escritas profecías que fueron después formadas, pero él está hablando del embrión de él. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué maravilla cuando Dios hace un bebé en el vientre de una mujer y no le falta ninguna parte. Y empieza, ¿verdad? De dos células, empiezan a partirse las células, ¿verdad? De una manera exponencial hasta que van formando los órganos de un bebé, de adentro para afuera, entre el tejido. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Acabamos de sumar números. Y dice, y si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Entonces, la Biblia dice, cuán grande es la suma de ellos. ¿De qué? De tus pensamientos. Es una invitación, ¿verdad? Es una invitación.
a escudriñar lo que estamos viendo el día de hoy. Porque aquí dice que el rey David los enumeró y que cuando los iba enumerando se iba multiplicando más que la arena. Y despierto, yo no estoy contigo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Si estamos hablando de la sexualidad divina, ya vamos aterrizando el avión en el sentido de que si Dios hizo un diseño de su creación, porque la creación es de Él, no es de nosotros, nosotros somos, ¿verdad? Eh, pasajeros en esta nave, que es la Tierra, y vamos a estar un tiempo aquí. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué vamos a estar aquí? La Biblia dice, y Pablo lo escribió, para que busquemos a Dios por si de alguna manera palpando lo podamos encontrar, aunque dice la Escritura, pues ciertamente no está lejos de nosotros. Un embrión, ¿verdad? Tiene la misma proporción, ¿verdad? Desde pequeñito, desde que es, ¿verdad? Un embrión en el vientre de la mamá ya es un ser que no es parte del cuerpo de la madre, como muchas personas dicen, ¿verdad? Que es mi derecho, es mi cuerpo, no, no es el cuerpo de la mamá, porque es un ADN diferente. Genéticamente es un ser totalmente diferente a la madre y al padre, es una combinación de los dos, ¿verdad? Y si es XY es hombre y si es XX es mujer. Aunque después adulto diga que quiere pasarse al otro bando, no puede cambiar su nivel, sus moléculas, no puede cambiar el ADN, no, no se puede. Puede cambiar la cédula y cambiarle algunas partes con cirugía, pero a nivel genético va a seguir siendo un hombre o una mujer. Ok, entonces, si toda la creación de Dios es diseñada por Él y para Él, cuando nosotros estudiamos y escudriñamos la palabra, entendemos que todo este diseño tan maravilloso, Dios lo hizo con el propósito de tener un pueblo santo para Él. Quiere decir que nosotros no tenemos derecho a cambiar el diseño de Dios, porque no es de nosotros la creación, nosotros somos creados por Dios, nosotros no hemos creado absolutamente nada. Podemos transformar materia, ¿verdad? En tecnología y otras cosas, pero nadie ha podido crear vida en un laboratorio, eso no es replicable, no se puede. Por eso es que hacen, ¿verdad? Robots. El ser humano hace robots, son de metal, no son hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y ni son orgánicos, eh, son robots, ¿verdad? El Señor nos hizo a nosotros de tierra acomodada, ordenada para que sea carne, y carne suave, que suda, que crece, etcétera. La Biblia dice que nosotros, ¿verdad? Fuimos comprados por precio de sangre. Eso está en la Biblia. Y quiere decir que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque el cuerpo de nosotros le pertenece a Dios. Entonces, si el Señor fue el que creó la parte sexual y le puso un marco, que es el matrimonio, marco legal delante de él, y nosotros usamos esas partes para hacer lo que nos da la gana, estamos yendo en contra del diseño de Dios y del plan de Dios. La Biblia lo dice en el libro de Segunda de Corintios, lo siguiente. Versículo. Ok. Dice en Primera de Corintios, no era en Segunda. Primera de Corintios 6. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el cuerpo es de Dios. El diseño de toda su creación fue Él el que lo hizo. Si nosotros vamos en contra de sus planes y en contra de su diseño y usamos el cuerpo de nosotros para fornicar, estamos yendo en contra del diseño y el plan de Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios 5, ¿verdad? Que el matrimonio, como lo vimos ahora al principio, es una analogía, es una tipología de la relación que Dios quiere tener con el ser humano. Por eso es que un mal matrimonio es una señal de que la relación con Dios, ya sea en lo individual o en el equipo, no anda bien con Dios. Que un matrimonio es como una yunta, dice que es un yugo. Y en un yugo, ¿verdad? Un yugo, una yunta de bueyes, los dos tienen que jalar para el mismo lado con la misma fuerza, ¿verdad? Y es un equipo. Si el matrimonio va mal, es un indicador de que la relación con Dios no está bien, porque es un termómetro. Aquí lo dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces empieza a hacer la analogía entre el marido y la mujer y Cristo y la iglesia. Y dice: Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, porque él está haciendo una comparación entre el matrimonio de un hombre y una mujer y Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces hay un orden para que el matrimonio funcione, ¿verdad? Y si el matrimonio no está funcionando, es una mala señal, porque eso es un termómetro de cómo anda la relación en lo individual y en el equipo con Dios. La inmundicia sexual, cualquiera que sea, la masturbación se le llama inmundicia sexual, está en el libro de Levítico. Y sí es pecado, ya lo vamos a leer. La fornicación, que es tener relaciones íntimas fuera del matrimonio. El adulterio, relaciones íntimas estando casado, ¿verdad? Y aquí en inmundicia sexual podemos meter todo lo que tenga que ver con las aberraciones de ahora, ¿verdad? En el tema de la homosexualidad, el bestialismo, los transgéneros, etcétera, que eso es terrible delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Porque ese es el plan de Dios, que haya dos géneros y que se casen, el que Dios escoja y la que Dios escoge para que se unan, como en el caso de Isaac y Rebeca, que ni siquiera se conocieron antes, ¿verdad? Y cuando se vieron, ¿verdad? Ahí se dieron cuenta cada uno de los dos que eran el uno para el otro, para el otro. Nadie vivió juntado, nadie tocó nada antes de tiempo, y ese es el plan de Dios. Dios sabe quién es la persona que tiene para un hijo o una hija de Dios en obediencia. Si no, la Biblia dice claramente que Dios mismo en persona va a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios. ¿A dónde lo dice? En Hebreos 13:4.
Honrosos sean todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, o sea, sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando estaba redactando la prédica, pasó algo muy interesante y recibí un regalo de una colonia que se llama The Man, el hombre, y venía en letras rojas, que es lo más curioso. Y la botellita tiene forma de llave. Y el Señor entonces, y fue en la misma noche que estaba precisamente redactando esta prédica, y me dio curiosidad en el sentido de que la parte íntima, ¿verdad?, del hombre y la mujer es parecido a una llave con una cerradura. Entonces me puse a investigar quién era el que había inventado la cerradura. Bueno, ahí viene la historia de la cerradura y una de las marcas más famosas del mundo a nivel de cerraduras y candados y cerrojos es la marca Yale, ¿verdad? Con Y o Yale en inglés. Y ahí viene la historia, ¿verdad? De Linus Yale, que en 1851 patentó un montón de inventos, ¿verdad? Principalmente la cerradura cilíndrica. La cerradura cilíndrica. Y entonces me puse a investigar qué significa Yale, ¿verdad? Y Yale eso no, es un apellido o un nombre que es de origen galés, ¿verdad? Que es parte del Reino Unido, Gales. Y Yale significa tierra fértil. Entonces me hizo tanta gracia porque ni eso es casualidad, porque la Biblia dice que la semilla, ¿verdad? En la parábola del sembrador cae en 4 lugares diferentes. Junto al camino, entre piedras, entre espinos y en tierra fértil. Y el hombre es el que tiene la semilla. Y la Biblia también habla de 4 géneros de mujer. La mujer extraña, la mujer ramera, la mujer ajena y la mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa es tipología de la tierra fértil, porque la mujer es la que lleva el fruto del vientre. La que lleva a los bebés es la mujer, aunque haya hombres ahora que quieran, ¿verdad? No está diseñado para, el hombre no está diseñado para tener un bebé en el vientre, la mujer sí, para eso Dios la hizo así. Entonces, el hecho de la llave y la cerradura sí tiene un respaldo bíblico porque la Biblia dice, y lo dice muy claro en Proverbios 5, hablando de la mujer extraña, y le dice al hombre que se aparte de la puerta de su casa. Y la palabra casa en hebreo es bayit, y bayit también significa cuerpo físico. Y es muy gráfico porque la puerta de la casa de una mujer, hablando en el tema de las relaciones íntimas, es la cerradura de la que estamos hablando. Dios no nos diseñó a nosotros para estar probando llaves y cerraduras, a ver cuál es la que calza, porque eso ni siquiera en el mundo físico normal es así. Si uno necesita una copia de la llave, que se quebró o lo que sea, tiene que llamar a un cerrajero para que haga una copia idéntica para que abra la cerradura. Y ese es el principio de una cerradura, guardar lo que está dentro. El principio de la cerradura, ¿verdad? Que viene de antes, de 1851, porque no fue que se inventó la cerradura en 1851, es que la más famosa marca de cerraduras y de llaves es ese apellido, ¿verdad? Y de casualidad, que no es casualidad, el apellido significa tierra fértil, porque es en la tierra fértil donde se mete la semilla, ¿verdad? Para que dé fruto, dice la escritura. Entonces, nosotros, Dios no nos hizo para estar probando llaves y cerraduras. Él sabe cuál es la cerradura que coincide con cada llave y viceversa. ¿Okay? En el momento en que uno empieza a usar la llave fuera del marco del matrimonio, se empiezan a abrir otras puertas, ¿verdad? Que van a traer devastación y problemas muy serios tanto al dueño de la llave como a la dueña de la cerradura. Anteriormente yo estaba diciendo que es Dios el que une un matrimonio. Mira qué interesante, porque dice en Proverbios 19:14, la casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente.
¿Qué significa eso? Ni siquiera son los papás los que le escogen el esposo o la esposa a uno o a la mujer. Es Dios. Dios, Dios le da a la persona que ande en obediencia y que esté esperando y guardándose, ¿verdad? En virginidad, que la Biblia dice, ¿verdad? Así como el joven se desposa con la virgen. Eso está en Isaías, lo acabamos de leer. O sea, ese es el plan de Dios, que nadie llegue, ¿verdad? Eh, habiendo probado un montón de cerraduras, ¿verdad? Y a casarse, o al revés. No, ese no es el plan de Dios. Dice que es Dios el que hereda a un hombre la mujer prudente, la mujer virtuosa, la cerradura correcta. Y la Biblia dice en Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Yo los invito a que escudriñen la palabra benevolencia y bien en el hebreo original, porque la palabra bien es tov en hebreo, y eso viene en el Proverbio 31, donde dice que la mujer virtuosa le da al marido bien todos los días de su vida. Y bien tiene un montón de definiciones. Dice que la mujer virtuosa, ¿verdad? Hace que el marido sea próspero. Está en el Proverbio 31. Vea lo que pasó con Sara y Abraham. ¿Qué pasó cuando el faraón y Abimelech quisieron hacer lo indebido? Que era dejarse a Sara como de mujer. En el caso de Faraón, Dios mandó una plaga al faraón y a toda su casa. Y el faraón mandó a llamar a Abraham y le reclamó que por qué había dicho que era la hermana. Bueno, si era media hermana, ¿verdad? Mismo padre, diferente madre. Y Abraham dijo que es que tenía temor de que lo mataran a él para dejarse a Sara, porque la Biblia dice que Sara era una señora muy hermosa. Sara se portó como una señora, como una mujer virtuosa. ¿Y qué fue lo que hizo? El faraón la devolvió con siervos, plata, un montón de beneficios económicos para el marido. Y le pasó lo mismo con Abimelech. Está en Génesis 20. Abimelech la devolvió a Sara con tesoros, con siervos y un montón de ganado y riquezas para Abraham, porque es la mujer virtuosa la que enriquece la casa para que haya un patrimonio en el matrimonio. Es la mujer la que tiene la bendición económica en la casa. Obviamente el equipo tiene que trabajar junto, bajo el marco del matrimonio y la fidelidad. Entonces, el adulterio. Aquí está Jesús hablando del adulterio y después aquí mismo habla de algo que uno no tiene que hacer con la mano. Cuando uno, ¿verdad?, falla con la mano, la Biblia dice que el destino de eso va a ser el infierno. Mateo 5 dice, oísteis que fue dicho, no cometeráis adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿se puede ser adúltero o fornicario sin tocar a la otra persona? Aquí dice que sí. El Señor puso esta prédica para el día de hoy porque el pueblo de Dios está siendo atacado en todos los niveles y edades, ¿verdad? Y en los dos géneros, que solo hay dos, con espíritus de lujuria. Y la tecnología no ayuda mucho en ese sentido porque hay gente que tiene eventos virtuales donde en teoría y en la práctica no se tocan. Pero a nivel espiritual es como si lo hubieran hecho en persona, porque aquí lo dice. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aquí dice que la tocó, dice que la codició. Igual para una mujer, la mujer que codicia o ve a un hombre para codiciarlo, ya. Entonces, usar la tecnología, las redes sociales o los programas, ¿verdad? De lo que sean, para hacer por las pantallas cosas que no convienen, es como si uno lo estuviera haciendo directamente. Y es pecado. Y la Biblia dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y está hablando del adulterio sin tocar a nadie, ¿verdad? Porque ¿cuál es el procedimiento? Se ve algo que no se tiene que ver, se codicia a alguien que uno no tiene que codiciar, sea soltera o sea casada, o casado o soltero, se ve con los ojos y después se llega a hacer algo con la mano, que es una inmundicia sexual, de acuerdo a lo que dice el libro Levítico.
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, ese pecado hace que una persona se vaya al infierno. Está por escrito en Mateo 5, del 27 al 30, porque esa parte no se manda sola. Recordando de que la llave y la cerradura Dios la puso para un fin, ¿verdad? Específico, que es el deleite y la reproducción de la pareja unida en matrimonio. Ahí sí es permitido. Antes del matrimonio no es permitido, y de una manera diferente a la naturaleza es una aberración, dice la escritura, y es pecado. Y sí, si habla del infierno es porque el Señor Jesús fue el que lo dijo. Una persona se puede ir al infierno por tener una mente podrida y estar haciendo hasta por teléfono y redes sociales algo que no conviene. Y si está practicando algo con sus manos que es una inmundicia sexual, también el destino es el infierno. Por eso es que hay que hablar de esto. Si uno usa la llave para algo que no conviene, se abren puertas diferentes. Sí, el rey Salomón lo escribió en Eclesiastés, y el rey Salomón podemos ver en el libro de Reyes que tuvo 1000 mujeres por lo menos, ¿verdad? Y aún así se toma la molestia de escribir, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Entonces, la palabra yale en inglés se pronuncia jail, y es un homónimo de otra palabra que no se escribe Y-A-L-E, sino que se escribe J-A y latina L, que significa cárcel, y se pronuncia igual, jail. Hay gente que queda presa, unida a una persona que lo va a destruir, porque aquí dice el rey David que él conoció un género de mujer, ¿verdad? Que era más amarga la convivencia que esa persona que estar muerto. Y dice que su corazón son lazos y redes, es una trampa, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador quedará en ella preso. Es el castigo para un pecador, estar preso en una relación indebida. Y más si están utilizando hechicería, como lo dice Ezequiel 13, del 17 al 23, si no me equivoco. Voy a revisar a ver si estoy dando bien el versículo. Ezequiel 13, sí. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas y di: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo la libraré de vuestras manos y soltaré, para que vuelen como aves las almas que vosotras cacéis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano. Y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Pueden hacer que una persona esté deprimida o triste con hechicería. Y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Eso está en muchos periódicos y en un montón de lugares de internet, el tema de los amarres, y que le traen a la pareja de rodillas en 24 horas, creo que es el tiempo que ponen. O sea que en 24 horas uno va a tener la persona que uno quiere de rodillas delante de uno, eso es lo que ellos dicen. Pero aquí dice que fortalecen las manos del impío para que no se aparte su mal camino. Entonces, a través de hechicería se puede tener una persona seducida y sometida a la voluntad de otra, porque siempre que es dominio de la voluntad de otra persona, la hechicería está de por medio, dominio y control. Por eso le dicen amarres, porque la persona está atada, es una prisión. Proverbios 22:14 lo dice: fosa profunda es la boca de la mujer extraña.
aquel contra el cual estuviera Jehová, aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. Una fosa profunda, es como una mazmorra, es una prisión. La mujer extraña es el proverbio 2 del 20, creo que es 26. Dice, será librado la mujer extraña de la ajena que halaga con sus labios, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto con su Dios. Eso está, perdón, en Proverbios 2:16. Será librado la mujer extraña de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Es una trampa, es una fosa profunda. Y dice que cuando Dios se enoja con un hombre, lo entrega a la boca de la mujer extraña para que quede preso ahí. Ese es el castigo para una persona rebelde con el tema de la fornicación y el adulterio. Que caiga en manos de una persona que lo va a destruir, dice la palabra en el Proverbio 5. Porque en Proverbio 5 dice muy claro, ¿verdad? Dice, voy a leerlo del 13 en adelante, Proverbio 5, del 13 en adelante. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Quiere decir que dicen lo que uno quiere oír. Mas su fin es amargo como el ajén, agudo como espada de dos filos. Su fin es el objetivo. El objetivo no coincide con lo que dicen, nunca. Y dice que es agudo como espada de dos filos, porque esa persona también va a salir dañada. Los dos pierden. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, o sea, al infierno. Sus caminos son inestables, no los conocerás. Es gente inestable, realmente. En la mañana dicen una cosa, al mediodía dicen otra y en la noche era totalmente al revés. Es inestable, dice la escritura. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ellos tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Como diciendo, no acerque la llave a esa cerradura. El mensaje es claro, tiene que ver con la parte íntima. Y dice, ¿para qué? Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, porque va a empezar a trabajar para otros. Va a empezar a criar hijos que no son de él o de ella. Se olvida de los hijos biológicos y empieza a criar hijos ajenos. Eso está aquí en la Biblia. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Por qué dice gimas al final? Porque ese género, ¿verdad? Cuando ya la calculadora no da el número correcto, desecha con una frialdad que es increíble, porque de eso se trata desde el principio. Por eso Proverbios 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. El corazón de uno no es para una persona, es para Dios. Uno puede amar a una persona, sí, claro. Hay amor de padres a hijos, de hijos a padres, amor a los abuelos, amor al cónyuge, a la esposa, al esposo. Pero el corazón es de Dios. Y de hecho hay una película de piratas, ¿verdad? Donde el villano, que es un ser maldito, el corazón, se lo sacaron y lo tienen guardado en un cofre. Y el que tenga el cofre le da las órdenes, aunque él no quiera. Eso es una tipología de lo que sucede en el mundo espiritual. Si uno le da el corazón a alguien que no es la persona que Dios tiene para uno, sea hombre o mujer, se lo va a destruir. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo la ramera y pozo angosto la extraña. Abismo profundo, o sea, es un lugar, ¿verdad? De castigo, es una mazmorra, es una cárcel, una prisión. Y pozo angosto, que cuesta salir, es un pozo angosto. Queda uno atrapado, dice que es la extraña. La ramera es la que cobra, ¿verdad? Ese es el principio de ser una ramera. Es como Dalila, que ella no vendió a Sansón nada más por venganza, ¿no? Ella cobró dinero. También ella como robadora acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Entonces es robar,
Es robar. ¿Qué roba? Bueno, la parte financiera se va, porque el interés es económico generalmente. Y cuando la persona ya no tiene nada que ofrecer, pasa lo que dice el Proverbio 5:11, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y de los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y la congregación. Y la Biblia dice, en el caso de la ramera, ¿verdad? Que es el Proverbio 7, todo el 7 entero, habla, ¿verdad? De las artimañas de la ramera. Dice en la parte final, ¿verdad? Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como va el necio a las prisiones para ser castigado. Entonces esa llave, si se mete en la cerradura incorrecta, abre una prisión de la cual va a costar salir, porque ahí lo dice, quedará en ella preso. Y si uno muere en esa condición de la prisión a donde va, no lo saca nadie, porque ya es el infierno. Y dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces, el Señor pone el día de hoy a que tengamos mucho cuidado porque el Señor dice que hay un ataque muy fuerte y directo con espíritus de lujuria y de seducción hacia el pueblo de Dios, al pueblo soltero, casado, al pueblo preadolescente, que es un segmento muy atacado, ¿verdad? Por el diablo, porque es precisamente ahí donde Satanás manda personas que parecen que son, pero no son. Es Dios el que dice quién y quién no. No es ni los papás ni uno mismo, es Él. Es Dios el que une una persona con la otra. Por eso la Biblia dice que uno tiene que tomar, ¿verdad? El parecer a Dios, como lo hizo el procedimiento de Génesis 24, que queda, por si lo quieren leer y leerlo con detenimiento. Así es el plan de Dios, de cómo es que se une un matrimonio. Y bueno, vamos a orar juntos, pidiéndole al Señor que nos dé fortaleza y nos dé dominio propio, como dice la Escritura, para ser obedientes y para no exponernos, ¿verdad? Como dice la palabra que acabo de leer, porque dice la Biblia, ¿verdad? Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, hombre o mujer. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos las gracias, Señor, porque a través de la Escritura nos damos cuenta, Señor, de que tú tienes un plan perfecto y un diseño, Señor, desde el origen, desde Génesis, donde creaste, Señor, el primer hombre de la tierra, Padre del cielo, y sacaste la ayuda idónea de él mismo, Señor, porque esa es una analogía de que así que nosotros salimos, Señor, de ti y volvemos a ti, Padre del cielo. Volvemos a ti, Señor, como la esposa del Cordero, dice la Escritura, porque leímos, Señor, en el libro de Malaquías que tú quieres, Señor, un pueblo que sea para ti, hijos que sean criados en el matrimonio para que reciban bendición, Señor, porque la Biblia lo dice, Padre Santo, que hay muchas bendiciones, Señor. Por ejemplo, los primogénitos, dice la Escritura, que todo varón que abriere matriz de madre, bendito será llamado al Señor, santo será llamado al Señor, bajo el marco del matrimonio. Te damos las gracias, Padre del cielo, porque a través de la Escritura, Señor, tú nos exhortas y tú nos corriges y nos haces también, Señor, enderezar el camino si es que hemos estado tentados, Señor, a torcer esas veredas, como dice la Escritura. Ayúdanos a tener una mente limpia, Señor, y a no contaminarla con imágenes y videos y información y conversaciones que contaminan, porque la Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aleja, Señor, de nosotros, Señor, de las ovejas del ministerio a Padre, Señor, de los miembros de esta congregación que es tuya,
y de las personas que estén escuchando el mensaje, toda persona, hombre o mujer inescrupulosos que quieran venir a trastornar nuestros pasos, Padre del cielo. Porque la palabra de Dios dice, dichoso eres, oh Israel, quien como tú, pueblo salvado por el Eterno. El escudo que te protege y la espada que te hace triunfar. He aquí que tus enemigos descubrirán sus propias mentiras ante ti, y tú pisotearás sus colinas. Saca a la luz, Señor, toda persona que se esté haciendo pasar por lo que no es. Padre del cielo, quita las máscaras, Señor, y también quítanos las vendas, porque es necesario que caigan vendas y que se caiga la máscara al mismo tiempo, Señor, para poder ver la realidad, Señor, sin vendas, y que la otra persona, Señor, se desenmascare cuál es la intención. No permitas que nosotros nos autoengañemos, Señor, poniendo atributos en personas que no los tienen, Señor, porque la palabra de Dios dice, Señor, que los hijos de Dios, Señor, son los que somos guiados por el Espíritu Santo y que por los frutos, Señor, vamos a conocer. No todo el que dice Señor, Señor, dice la Escritura, se va a salvar. Sabemos que el enemigo se mueve también en las iglesias, Señor, y se disfraza por lo que no es o de lo que no es. En el nombre de Jesús te pido, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que las palabras que hemos escudriñado en esta tarde, Señor, caigan en tierra fértil y den fruto, Señor. En el nombre de Jesús le prohibimos a Satanás que se robe la semilla del corazón de las personas que están escuchando el mensaje. Y ayúdanos, Padre del cielo, a agradarte, para no ser presa, Padre Santo, de ningún género, ya sea de hombre o mujer, que quiera venir, Señor, a hacer una puerta directa al infierno. En el nombre de Jesús, Señor, y yo bendigo a las personas que están escuchando y viendo este mensaje, con la bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy y que Dios los bendiga.